El software libre se conoce como todo programa informativo que posee un código fuente, que puede ser estudiado, modificado y utilizado de forma libre para cualquier fin. Su propósito es darle libertad informática al usuario. El hecho de ser un software libre no quiere decir que sea gratuito. Suele confundirse con su terminología en inglés free software. Sin embargo, puede ser distribuido comercialmente y aún así sigue conservando su carácter libre. Para que un software pueda ser denominado libre, debe cumplir con 4 requisitos básicos de libertad. Libertad de uso, con cualquier propósito, en cualquier modo posible. Libertad de estudio, para entender cómo opera el programa y poder modificarlo según los propios deseos y necesidades. Libertad de distribución. Se puede entregar copias libremente del programa para ayudar en la innovación y solución de problemas comunes entre los usuarios. Libertad de mejoría. Los usuarios pueden intervenir el programa y corregir errores, proponer mejorías y soluciones más convenientes para hacer del mismo algo mucho mejor. Dentro de las ventajas tenemos trabajo en la comunidad. El desarrollo y mejoramiento de la herramienta digital se da entre muchos de sus usuarios, atendiendo directamente los problemas que les atañen y sin tener que esperar a que la empresa fabricante lance una actualización o una versión corregida, lo cual disminuye los tiempos de solución de los problemas. Superación de la piratería. Al ser de libre distribución y copia el software, se evita todo proceso respecto a los derechos autorales y las medidas de control de la información, apostando por otro tipo de modelo. Ahorro. Al no tener que invertir en licencias de uso anuales, los usuarios de software libre pueden ahorrar dinero o invertirlo en otro tipo de necesidades vinculadas con la empresa, la misma que lo fabricó, sin tener que pagar derechos, sino pagar servicios. Desventajas. Carece de garantías. Dado que no hay pago de derechos, este tipo de software suele usarse bajo completa responsabilidad del usuario, por lo que a menudo es preferido por quienes poseen un conocimiento técnico más amplio que el común del público informático. Exige esfuerzo individual. A pesar de que los tiempos de actualización o corrección de errores sean menores en comparación con el lanzamiento de una nueva versión de un software pago, las labores de actualización o adaptación a eventos y necesidades puntuales dependerán de la institución o del usuario individual de cada caso. Mayor conocimiento. El público base del software libre suele requerir de conocimientos técnicos no comunes entre el normal de los usuarios de computadoras. Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy les voy a enseñar cómo instalar Windows 7 y Ubuntu en la misma máquina virtual, para que al momento de iniciar la máquina virtual les permita seleccionar con cuál de los dos sistemas operativos desean trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una nueva máquina virtual en la que vamos a poner un nombre. Yo le voy a poner Win7 y Ubuntu. El tipo, vamos a seleccionarle Microsoft Windows. La versión, vamos a seleccionar la versión de Windows que vayamos a instalar. En este caso yo voy a instalar un Windows 7 de 64 bits. Ponemos en siguiente. La memoria RAM que vamos a asignarle, lo recomendado es asignarle 4 GB en RAM, pero como es el total de memoria RAM que tiene mi computadora, entonces le voy a asignar solamente 2 GB en RAM. Lo recomendable es que tenga 4, pero por problemas de mi máquina, de que solamente tiene 4 en RAM, para que no se quede sin memoria RAM la computadora, entonces voy a asignarle solo 2 a la máquina virtual. Lo siguiente que voy a hacer va a ser crear un disco virtual, que es donde vamos a instalar los sistemas operativos. Aquí aparece que el tamaño recomendado es de 32 GB para Windows 7. Voy a utilizar imágenes ISO, por lo que seleccionamos el VirtualBox Box Disk Image. Vamos a poner que el almacenamiento sea reservado dinámicamente por la cantidad de memoria que tengo en mi computadora. Como pueden ver, es de casi 500 GB, un poquito más que tengo de espacio libre, entonces puedo reservar dinámicamente el espacio virtual que voy a asignar en el disco duro. Luego vamos a seleccionar la cantidad de memoria que va a tener la memoria virtual, perdón la redundancia.
Lo recomendado para Windows es de 25 GB, pero nosotros al instalar dos sistemas operativos en el mismo disco vamos a necesitar 40 GB más o menos. Entonces vamos a asignarle un espacio de 40 GB y vamos a crear la máquina virtual. Aquí pueden ver que la máquina virtual ya está creada, Win7 y Ubuntu. Lo que prosigue es configurar la máquina. Vamos a ir a configuración, luego a almacenamiento, y en almacenamiento, en el disco en el que está vacío, vamos a montar la imagen ISO del Windows 7. El primer sistema operativo que vamos a instalar va a ser Windows 7 y posterior a este vamos a instalar el Ubuntu. Aceptamos e iniciamos la máquina virtual. Ok, lo siguiente que vamos a hacer va a ser escoger aquí el idioma, bueno, el formato de hora y de moneda que nosotros vamos a ocupar. En mi caso yo voy a ocupar el de Ecuador y automáticamente el teclado se me va a cambiar a la entrada de Latinoamérica. Vamos a instalar ahora. Esperamos que carguen los archivos de instalación. Seleccionamos el Windows que vamos a instalar. En este caso yo voy a instalar un Windows Professional de 64 bits. Le damos a siguiente. Aceptamos los términos de licencia. Mi profesor de sistemas operativos nos había dicho que cuando aceptamos esto estamos aceptando barbaridades que Microsoft nos está imponiendo. La verdad nunca me he detenido a leer todo lo que ponen aquí, pero les aconsejo que en algún momento, si alguien puede, que lo haga. Y le damos a siguiente. Luego aquí en el tipo de instalación que vamos a hacer va a ser una instalación personalizada, y aquí nos aparece el espacio sin asignar en el disco virtual que creamos. Entonces vamos a asignarle el espacio para que no aparezca como si no le reconociera. Vamos a poner en nuevo, y aquí vamos a asignar los 25 GB que les dije que era recomendable asignar para que funcione, para poder instalar Windows. Entonces le asignamos los 25 GB o 25.000 megas y ponemos aplicar. Aceptamos y vemos que se genera la partición en la que vamos a instalar Windows y 15 GB adicionales que sobran, que es donde vamos a instalar el sistema operativo Ubuntu. Para que este espacio no quede sin reconocer, no quede sin utilizar, le vamos a asignar el espacio que queda. Ponemos aplicar y vamos a seleccionar la partición 2, que es donde vamos a instalar el Windows. Recuerden los 25 GB que asignamos. Nunca se asignan los 25 exactos, siempre se asigna un poco menos, por eso aquí aparece 24.3. Pero este es el disco, la partición del disco en la que vamos a instalar Windows. Ponemos en siguiente, se empiezan a copiar los archivos y luego empieza a instalarse los archivos, empiezan a expandirse los archivos de Windows. Eso es algo que lleva un poco de tiempo, alrededor de 15 a 20 minutos, dependiendo de las características de su computadora. Luego de eso instala características, actualizaciones, se reinicia unas veces la máquina, se completa la instalación y al final aparece el escritorio de Windows, solo con la papelera de reciclaje aquí arriba en la esquina. También les pide seleccionar el tipo de red al que se quieren conectar. Les va a aparecer para que ingresen el nombre de su computadora. Ahí le pueden poner el nombre de computadora, el nombre del usuario que va a tener su computadora. También les pide ingresar el código de activación de Windows. Cuando les salga eso, ustedes van a quitar el check a activar automáticamente cuando esté conectado en línea, y van a dejar lo del código de activación en blanco. Le dan a siguiente y en lo de las actualizaciones le ponen preguntar más tarde, porque va a reconocerles Windows como si fuera un Windows pirata y les va a dar problemas luego con la activación del Windows. Bueno, yo voy a suspender aquí la instalación de Windows porque yo ya tengo una máquina virtual
creada en la que está ya instalada Windows. Entonces vamos a apagar la máquina y voy a borrar esta máquina virtual que creé solamente para explicarles cómo instalar Windows. Entonces aquí pueden ver que ya tengo yo creado una máquina virtual Windows 7 y Linux. Entonces vamos a iniciarle para que la vean. Aquí les dice que presionen cualquier tecla para iniciar del CD o el DVD. Eso es para iniciar nuevamente el instalador de Windows, porque en los dispositivos de booteo está configurado para que reconozca primero las USB y los CDs donde va a buscar los archivos de Windows, y al tener los instaladores lo reconoce para que vuelvan a instalar, pero no van a presionar nada y van a dejar que Windows se inicie normalmente. Esperamos que termine de cargar. Y como pueden ver, aquí está iniciado ya el Windows que solamente acabé de instalar. La verdad no he modificado nada, no he instalado nada más. Aquí está el usuario, mi nombre. Y bueno, esto de encender la máquina virtual con Windows fue solamente para mostrarles que está instalado el Windows 7, no está instalado ningún otro sistema operativo. Así que voy a proceder a apagarla porque no necesito que esté encendida. Listo, una vez que esté apagada la máquina, vamos a configurarla. Nos vamos a configuración de nuevo y almacenamiento. La imagen de Windows 7, como ya no la necesitamos, la podemos borrar. Eliminamos la unidad óptica. Esta es como una USB virtual que se creó o un CD virtual que se creó donde está el instalador de Windows. Entonces, como ya no vamos a necesitarlo, lo eliminamos. Luego seleccionamos la parte que dice controlador SATA, y en controlador SATA vamos a agregar una unidad óptica. Es como montar una imagen ISO. Entonces seleccionamos el disco, vamos a agregar y seleccionamos la imagen ISO de Ubuntu. Como pueden ver, yo la tengo aquí en el escritorio, y seleccionar. Entonces aquí podemos ver que ya está puesta la imagen ISO de Ubuntu. Luego le ponemos en aceptar, no necesitamos configurar nada más. Nos vamos a iniciar. Esperamos que cargue la máquina virtual. Y como pueden observar, está cargando con la interfaz del Ubuntu. Ahí está cargando el Ubuntu, la versión es la 18.04. Listo, una vez que hayan terminado de cargar el instalador, vamos a seleccionar el idioma. Yo voy a escoger español. Y aquí podemos tener la opción de probar Ubuntu desde un CD, desde un USB que tenga el archivo del Ubuntu ya cargado, que esté booteable el archivo desde ahí, o podemos instalar Ubuntu en la máquina virtual. Entonces lo que vamos a hacer es instalar el Ubuntu.
Seleccionamos instalar. Aquí vamos a seleccionar el teclado, es algo parecido a lo del Windows. Seleccionamos español latinoamericano. Bueno, aquí no se pueden ver todas las opciones que tiene, pero le voy a dejar la que viene por defecto, español latinoamericano, español latinoamericano. Y le damos clic en continuar. Ok, aquí te da la opción de que sea la instalación normal, que viene con un navegador web, utilidades, paquetes de oficina que vienen a ser el Word, el Excel de Ubuntu y reproductores multimedia, o la instalador mínima que viene solamente con el navegador web y utilidades básicas. La instalación mínima va a demorar un tiempo menor, por lo que son menos cosas por instalar. Otras opciones que va a ser descargar las actualizaciones al instalar Ubuntu el momento que tenga conexión a internet, y la de instalar de programas de terceros para el hardware de gráficos, el Wi-Fi y formatos multimedia adicionales que no reconozcan los que instalan aquí arriba. Yo voy a quitarlo de descargar actualizaciones porque descargué la última versión disponible de Ubuntu hasta el día de hoy, entonces no lo considero necesario. Y le voy a dejar con la instalación normal. Entonces le damos a continuar. Ok, aquí nos aparece para instalar Ubuntu junto a Windows 7 y borrar el disco e instalar Ubuntu. Esto va a ver, el primero conserva todos los documentos, música y demás archivos, y va a dejarte elegir qué sistema operativo iniciar cada vez que arranque el equipo. El otro elimina todos los programas, documentos y demás archivos de todos los sistemas operativos. Pero nosotros vamos a seleccionar más opciones, porque vamos a crear una partición con un formato específico de archivos para poder instalar el Ubuntu. Entonces seleccionamos más opciones y le damos a continuar. Una vez que estamos aquí, esperamos que carguen y aparecen las particiones creadas para instalar el Windows, y la partición que aparece aquí con desconocido de los 16.000 megas, que son los 15 gigas que les dije que sobraba, que está sin un tipo de formato. Como ven, los de Windows tienen el formato NTFS, y en uso aparece en desconocido porque no se está utilizando esa memoria. Vamos a poner en menos para poder borrar o quitarle el formato que tiene a esta partición, y nos aparece como espacio libre. Luego vamos a darle al más para seleccionar el tipo de formato que vamos a utilizar, que en este caso va a ser el EXT4. Es del último tipo de formato, no recuerdo cuáles son los cambios, cuál es la diferencia con el EXT3. En el punto de montaje le vamos a dejar que seleccione automáticamente, seleccionamos el slash, el tipo de partición es lógica y la ubicación va a estar al principio de este espacio. No debemos cambiar nada más, el espacio que está asignado es el máximo, ponemos OK. Y como podemos ver, se le da formato a esta partición como ext4. Seleccionamos esta partición y ponemos instalar ahora. Se van a escribir todos los datos, se podrán hacer cambios manualmente. Aquí te dice qué dispositivos van a cambiar y te dice qué particiones se van a formatear y qué formato se les va a dar. Ponemos continuar. Aquí seleccionamos nuestra ubicación. Bueno, yo aquí voy a escribir no lo encuentro.
encuentro. No me deja seleccionar. Bueno, tenemos el mismo uso horario que Bogotá. No sé por qué no encuentro Quito. Ah, aquí está, Quito, Pichincha, Ecuador. Ok, seleccionan el lugar en el que se encuentran, ponen continuar. Aquí vamos a darle un nombre de usuario. Voy a ocupar el mismo que ocupé en Windows. El nombre del equipo va a ser Arator VirtualBox. El nombre de usuario lo dejamos como Arator. Aquí es, perdón, me equivoqué, no es su nombre de usuario. Aquí es su nombre, bueno, pueden ocupar su nombre real. El nombre de usuario es bastante obvio. Y una contraseña, bueno, yo lo voy a dejar sin contraseña, no necesito una contraseña. Y que inicie sesión automáticamente. Oh, creo que me pide una contraseña necesariamente. Bueno, vamos a asignarle una contraseña. Es necesario llenar el campo de la contraseña y ponemos que solicite la contraseña para iniciar sesión para poder ocupar la contraseña. Le damos en continuar. Muy bien, aquí es donde va a empezar a copiar los archivos, casi como el Windows, copia los archivos de instalación y luego empieza a expandirlos, luego empieza a instalarlos. Así que aquí voy a hacer una pequeña pausa hasta que esté casi por terminar de instalarse los archivos, o el video se va a hacer demasiado largo. Ok, como podemos ver, aquí ya terminó de instalar los archivos de Ubuntu y nos dice que la instalación se ha completado y se debe reiniciar el equipo para poder usar la nueva instalación. Vamos a reiniciarlo ahora. Aquí vemos que aparece por favor remover el medio de instalación y presionar enter. Como nosotros estamos utilizando un medio virtual, no necesitamos remover nada, solamente presionamos enter y esperamos a que cargue. Entonces aquí, como pueden ver, nos aparecía un contador en la parte inferior, que es el tiempo preestablecido para que se seleccione automáticamente la primera opción. Aquí como primera opción tenemos el Ubuntu. Aquí tenemos opciones avanzadas para Ubuntu, el test de memoria, otro test de memoria y el Windows 7. Entonces aquí se generó el buteo con dos opciones, que son Windows 7 y Ubuntu. Vamos a arrancar Ubuntu para poder ver. Esperamos a que cargue. Y vemos que se inicia el Ubuntu. Entonces aquí vemos que se generó mi usuario, ahí está mi nombre y me pide la contraseña. Ponemos acceder.
Esperamos que cargue. Y aquí podemos ver que se inicia el Ubuntu y nos muestra las novedades nuevas que tiene. Muy bien, vamos a reiniciar la máquina virtual. Uy, ahí reinicia el Ubuntu. Vamos a reiniciar la... no, sí, se reinicia la máquina virtual. Entonces aquí nos vamos de nuevo a las opciones y seleccionamos esta vez el Windows 7. Y vemos que empiezan a cargarse los archivos de Windows. Y aquí terminado de cargar el Windows. Como pueden ver, se puede iniciar cualquiera de los dos sistemas operativos, un boteo doble. Y eso sería todo. Aquí concluye el tutorial de cómo instalar dos sistemas operativos en una misma máquina virtual. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, algún comentario, déjenlo abajo en la sección de comentarios. Y pues hasta la próxima. Listo, para hablar un poco del proceso de arranque de Linux, forma de grandes 4 partes, que son las siguientes. Al principio toma el control de la BIOS. El segundo es la etapa de cargador de arranque. La tercera es la etapa de control del kernel. Y la cuarta se puede denominar como la memoria de los programas de usuario, conviviendo junto como un sistema operativo. Explicaré una por una cada una de las etapas. La primera etapa, como les dije, la BIOS. Al encender el equipo, toma el control la BIOS, que realiza una serie de operaciones básicas de hardware. Una vez que el hardware es reconocido y queda listo para usar, la BIOS carga en memoria el código ejecutable, el cargador de arranque y la pasa al control. Siguiendo con el segundo paso, que es denominada el cargador de arranque o GRV. Existen diferentes cargadores de arranque. Habitualmente utilizamos el denominado GRV, que normalmente es el cargador de arranque que guarda en la memoria. Como tiene un tamaño reducido, obliga a dividir el arranque en varias etapas. De este modo, la BIOS carga la primera etapa del cargador de arranque y después de esta primera etapa del cargador, cargará el resto de las demás. El GRV se encarga de ejecutar 4 etapas. La primera, que es la etapa del cargador, que se encuentra almacenada en el MRB. La primera etapa carga el resto del cargador. La segunda etapa está a un dispositivo aún más grande. Se carga una etapa intermedia llamada etapa 1,5, que contiene código extra que permite leer cilindros mayores de 1024 o dispositivos tipo LBA. La segunda etapa ejecuta el cargador y muestra el menú de inicio del GRV, permitiendo seleccionar el sistema operativo que se desea arrancar. Una vez seleccionado el sistema operativo que se quiere arrancar, se carga en memoria y se pasa el control. Esta fue la pequeña explicación de la segunda etapa del cargador de arranque. Para continuar, tenemos la tercera etapa, que es denominada el kernel de Linux. El proceso del kernel se realiza en 2 etapas. La primera, la etapa de carga, y la segunda, la de ejecución. El kernel generalmente se almacena en un archivo comprimido. Este archivo se carga y se descomprime en memoria. La otra parte, también se cargan los drivers necesarios mediante el ingreso y crea un sistema de archivos temporal, usando en la frase de ejecución el kernel. Una vez que el kernel se ha cargado en memoria y está listo, se lleva a cabo la ejecución. Lo último que se lanza es el proceso init. Y por último, tenemos la cuarta etapa o proceso init. Al igual que todos los sistemas Unix, deberían arrancar ejecutando el proceso init. El archivo de configuración
es el que indica que el primer script se debe ejecutar. Supongamos que se encuentra instalado el paquete rcsisb, que es el típico que viene con nuestro Linux, que utiliza enlaces simbólicos en los directorios rc para controlar los servicios que inician en los diferentes niveles de ejecución. Estos archivos ejecutan todos los scripts situados en la misma dirección. Para realizar inicializaciones tales como la comprobación y montaje de los sistemas y archivos, la carga de módulos, la inicialización de archivos de red y configuraciones de reloj, todo lo básico que un sistema operativo ya tiene cargado, puesto que son configuraciones básicas y predeterminadas del sistema. Luego y por compatibilidad, también ejecuta todos los archivos, excepto aquellos con intercambios de símbolos como punto y coma y comillas en su nombre, situados en etc.rc.bot. Este último directorio está reservada para el administrador, el sistema, y su utilización ha caído en desuso. Por eso estos tipos de archivos están denominados de esa manera, puesto que son archivos especiales. Los niveles de ejecución, una vez completado el proceso de arranque, el proceso init iniciará todos los servicios que han sido configurados para ejecutarse en el nivel de ejecución predeterminado. Este nivel de ejecución predeterminado viene indicado por una entrada del etc initaf. En siguiente nivel de inicio predeterminado es el nivel 2. Debían utilizar el siguiente nivel de ejecución: 0, que es apagar el sistema; 1, el modo monousuario; de 2 al 5, el multiusuario; y el 6, el reinicio del sistema. Si estamos en un nivel de ejecución, podemos cambiar a otro utilizando comandos teleinit. Ejemplo, si ejecutamos teleinit 1, cambiamos al modo monousuario. Eso depende de la forma en la que vamos a trabajar con nuestro sistema operativo y la factibilidad que tenemos entre cambiar de sistemas de ejecución o niveles de ejecución. Este fue el resumen que podemos dar como los niveles de ejecución o de arranque de nuestro sistema operativo Linux.